Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buen día, doctora. Buen día, buen día. Bom dia, doutora. ¿Cómo están? Buen día. ¿Ven mi pantalla? Ya estoy compartiendo las imágenes. ¿O no ven todavía? Sí, se A puede ver. ver. Doctora, solo quería pedirle algo, por favor. Dime. Que porque sabemos que el micro parcial ya está cerca y Sí. la doctora ayer dijo que va, o sábado, dijo que va a poner desde todo de prácticamente del segundo parcial, pero Sí. mi pregunta es si no sería posible poner ni que sea hasta arterias, venas, porque aún, por lo menos hablo por mí, que me falta 6 videos para estudiar, porque yo lo que hago cuando estudio anatomía, hago dibujos y escribo lo que la doctora dije en la clase, por eso que en YouTube es posible ver las leyendas. Y entonces yo transcribo prácticamente todo lo que la doctora dice. Y entonces no sé si sería posible, por favor. Ya. Sí, evidentemente, André, es hartísimo lo que se ha avanzado, ¿no? Son desde músculos faciales y son un montón de inserciones, más arterias. Exacto. Ya, Mucha. entonces, es harto, sí, es muchísimo. Ya. Entonces, un microparcial van a dar de músculos faciales, músculos del cuello y arterias. Y ya no entre Perfecto. venas porque es harto, ¿no? Con venas más y Sí. ya, hasta arterias, ¿ya? Hasta Ay, arterias. muchas gracias. Ya, está En bien. serio, doctora, gracias. No, no está. Listo. Entonces, la clase del día miércoles, porque viernes así hemos perdido una clase, nos hemos quedado avanzando la cara posterior del bulbo. Esta es la imagen de la cara posterior, pero nosotros lo hemos dividido así en dos mitades. ¿Por qué? Porque esto corresponde al bulbo. Pero esta parte superior, esta parte inferior corresponde al bulbo. Esta parte superior hemos dicho que ya es el puente. Es continuación del bulbo, ¿no? Hasta aquí es bulbo y esto ya es puente. Entonces hemos dividido para estudiar la cara posterior del bulbo en dos mitades, mitad inferior y mitad superior. Hemos detallado la mitad inferior, que es solamente continuación de la cara posterior de la médula espinal, con el surco longitudinal posterior, el surco posterolateral, aquí las raicillas posteriores que hemos visto en la médula. Aquí está el surco intermedio dividiendo en el haz delgado gordo de Gracil y el haz cuneiforme o de Burgess. Lo mismo de este lado, ¿no? El haz delgado o de Burgess y el haz cuneiforme o de Burgess. Y hemos visto que entre el surco longitudinal posterior y el posterolateral está el cordón posterior. Y hemos mencionado que este cordón posterior se va separando hasta formar los pedúnculos cerebelosos inferiores. Eso hemos detallado de la mitad inferior de la cara posterior del bulbo, pero nos falta detallar la mitad superior. ¿Y cómo lo hemos detallado la mitad superior? Hemos dicho, en la mitad superior ya está el cuarto ventrículo. Y no podemos detallar solo la mitad del cuarto ventrículo, porque miren, la mitad del cuarto ventrículo está en el bulbo y la otra mitad está en el puente. Entonces lo que hemos hecho es dividir al cuarto ventrículo, que es esta la imagen del rombo, el cuarto ventrículo, en dos mitades. El triángulo que está en el bulbo se llama triángulo vulvar. Aquí está escrito. El triángulo que está en el puente se llama triángulo pontino, porque está en el puente. Ahora hemos dicho que este cuarto ventrículo ya tiene triángulo vulvar, tiene triángulo pontino, pero tiene piso, techo, paredes y ángulos. Esta es la imagen del piso. Piso. Y he detallado el triángulo vulvar del piso del cuarto ventrículo. Está escrito aquí también. Y hemos dicho, tenemos el surco longitudinal medio. Hemos hablado de las estrías medulares o acústicas que tienen que ver con el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, que se encarga de la audición y del equilibrio. Entonces, estas cositas amarillas que ven, que están llegando aquí al surco longitudinal medio, se llaman estrías medulares o acústicas que involucran al octavo par craneal, vestíbulo coclear. Hemos visto tres formaciones triangulares. La primera,
el ala blanca interna, donde hemos encontrado el núcleo del 12º par craneal, que se llama trígono del hipogloso. Afuera hemos encontrado el ala gris, esta que está pintada de gris, le han puesto ala gris, y acá hemos encontrado dos núcleos vegetativos de dos pares craneales, glosofaringeo y vago. Y lateral hemos encontrado otra formación triangular, que también es blanca, pero como está afuera se llama ala blanca externa. Esta es el ala blanca interna, esta el ala blanca externa, donde hemos encontrado el núcleo vestibular y coclear del nervio vestíbulo coclear que está en relación con estas estrellas. Listo. Eso hemos detallado en el triángulo vulvar del piso del cuarto ventrículo. Ahora vamos a hablar del triángulo continuo. Sigo con el piso. Esta es la imagen clásica del piso del cuarto ventrículo. Esta vez sí va a entrar gráficos, diseños a su examen, ¿ya? Especialmente de neuroanatomía. Alguna vez hemos puesto arterias y las ramas anteriores de la carótida externa, ¿no es cierto? La tiroidea superior, la lingual, la facial por orden de nacimiento, la faringe ascendente, la occipital, la auricular posterior, las ramas parietillas y sus terminales, la maxilar, la temporal superficial. Alguna vez hemos puesto ese dibujito de arterias, pero normalmente siempre ponemos un dibujo de neuroanatomía para que puedan comprender y les sirva, porque esto van a volver a llevar el neuro. Cuando estén llevando fisio, van a volver a ver el fisio también. Y les van a preguntar, a ver, ¿dónde está el núcleo vegetativo del nervio glosofaringeo? Ustedes dirán, está en el cuarto ventrículo. Si no saben, no se acuerdan que es el ala gris del piso del cuarto ventrículo, por lo menos dirán, está en el piso del cuarto ventrículo. Aquí está en el piso, en el ala gris. Pero ya es detalle muy fino decir ala blanca interna, ala blanca externa, ala gris. Entonces, por lo menos dirán piso del cuarto ventrículo, ¿no? Listo. Ahora tengo el triángulo continuo del piso del cuarto ventrículo. ¿Qué voy a encontrar ahora yo en este triángulo continuo del piso? Otra vez este surco, que es continuación de este inferior nomás, que se llama surco longitudinal medio. Ahí está, surco longitudinal medio. Lateral a este surco está esta formación redondita que ustedes ven, que se llama colículo facial. Aquí está escrito, colículo facial. ¿Por qué se ha formado? ¿Cómo se ha formado esa formación? Esta que se llama colículo facial tiene la forma de una cabeza, un segmento de esfera. Así es, miren, voy a dibujar aquí afuera para que ustedes me puedan entender de dónde ha nacido el colículo facial. Yo tengo aquí el núcleo del nervio abducens. ¿Qué par craneal es el abducens? ¿Qué par craneal es el abducens? 6. El sexto. Muy bien, el sexto, el abducens. Ahora, yo tengo aquí el núcleo del abducens y tengo aquí el núcleo del facial. Ahí, están seguiditos los dos. Núcleo del abducens, le voy a poner 6, y el núcleo del facial, el séptimo. Cuando nace el nervio, aquí está el núcleo, y nace su nervio del facial, envuelve así al núcleo del nervio abducens. Miren, aquí está el núcleo y su nervio del abducens. Entonces, cuando el nervio facial, su núcleo, emite su nervio, rodea así al abducens, formando esta cabecita que se llama colículo facial. Aquí está, esto es el colículo facial. Entonces, ¿quién ha formado? El nervio facial cuando rodea el núcleo del nervio abducens. ¿Ya? Eso les voy a hablar más adelante, pero para que no sea tan memorístico, tiene que ser la clase algo objetiva, ¿verdad? Entonces, quiero explicarles un poquito a medida que vayamos avanzando y van a ir recordando más. Listo. Ahora, si ustedes ven, de este colículo facial están haciendo esta especie de surco que se llama eminencia media. ¿Ya? Media, no es medial, eminencia media. ¿Qué más? Lateral a él, vamos a encontrar aquí la fosita superior. En esta fosita superior yo voy a encontrar un núcleo
de un par craneal, ¿cuál? El núcleo masticador del quinto par del trigémino. El nervio trigémino tiene núcleo sensitivo, tiene núcleo motor y tiene vegetativo, ¿ya? El motor nace a partir de este núcleo masticador que está aquí en el bulbo, perdón, en el puente. Entonces, el núcleo núcleo masticador del quinto par está aquí en la fosita superior del triángulo puntino del piso del cuarto ventrículo. Entonces, tenemos aquí una fosita, vamos a suponer que esta es la fosita. Se llama fosita superior y en esta fosita el núcleo masticador del quinto par. Ahora si ven, sobre el colículo facial y sobre la fosita superior, están viendo esta zona punteada de color gris, que se llama locus coeruleus. Este es el famoso locus coeruleus. Esto, miren, esto es el locus coeruleus. Es tan importante este locus coeruleus que está aquí en el piso del cuarto ventrículo triángulo puntino, que este se encarga de secretar la noradrenalina, ¿ya? ¿Y de qué se encarga la noradrenalina? Del humor. Entonces, cuando en su cuarto ventrículo se va secretando noradrenalina, pues este va a influir en el estado de humor. Cuando uno está molesto, cuando uno está alegre, ¿no es cierto? Entonces, miren, la noradrenalina es secretada por el locus coeruleus. ¿Y dónde está? En el cuarto ventrículo. ¿En qué parte? En el piso del cuarto ventrículo, triángulo puntino. También se va a encargar de la conciencia, del estado de conciencia. Si yo estoy dormido, si cuando me desmayo, para esto influye la secreción de la noradrenalina y también cuando estoy despierto. Cuando estoy despierto es porque se está secretando noradrenalina. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué elementos se encuentran en el triángulo puntino del piso del cuarto ventrículo? Lo primero, el colículo facial, que ya sabemos que se ha formado cuando el nervio facial rodea al nervio abducens. Luego tenemos, partiendo de ella, la eminencia media. Lateral al colículo facial, la fosita superior, donde encontramos el núcleo masticador del quinto par, y sobre el colículo y la fosita superior encontramos al locus coeruleus, que se encarga de secretar la noradrenalina, que se encarga del humor, el estado de conciencia y vigilia. Y me estoy olvidando de este surco que se llama surco longitudinal medio. Listo, con esto he terminado. Piso del cuarto ventrículo, triángulo bulbar y triángulo puntino. Ahora vamos a hablar del techo. Ya está paredes. No, primero techo. Techo. Esta es la imagen del techo. Entonces van a grabar esta imagen, que es la imagen del techo. Sigo con el cuarto ventrículo, miren. Esta imagen de rombo les tiene que llamar la atención. Cuando vean en cualquier lugar, hasta en los preparados, esta imagen dicen, esto es el cuarto ventrículo, tiene la forma de un rombo, de un lozano. Igual le vamos a dividir, así, en triángulo bulbar, en triángulo puntino, pero una zona media que se llama cerebrinosa. El techo no solo había tenido entonces triángulo bulbar, triángulo puntino, sino también había tenido una zona media que se llama cerebelosa. Ahora vamos a empezar a hablar primero del triángulo bulbar. Voy a borrar todo esto. Vamos a hablar primero del triángulo bulbar. Ahí está. Esta es la imagen del triángulo bulbar. ¿Qué vamos a encontrar? Lo primero vamos a encontrar esta zona que está punteada, si ustedes ven, esta zona con líneas horizontales o transversales, que se llama velo medular inferior o membrana tectriz. Aquí está, esto es. Velo medular inferior o membrana tectriz. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven, lateral a esta membrana tectriz o velo medular inferior, yo voy a encontrar estas dos formaciones que tienen la forma de tenias. Ese parásito se llama tenia, que está en el intestino. Miren, tiene la forma de unas tenias. ¿Qué se llaman a estas? Se llaman tenias o língulas
del cuarto ventrículo. Ah, entonces tenemos dos tenias, miren, al lado derecho, al lado izquierdo, dos tenias llamadas tenias vulvares o língulas del cuarto ventrículo, cualquiera de los dos. ¿Qué más tengo? Tengo ahora tres orificios, miren, tres orificios, dos laterales y uno central inferior, ¿ya? Uno medio y dos laterales. ¿Cómo se llaman estos orificios? A estos orificios le han puesto, aquí está escrito, orificios de Magendie y de Luschka. ¿Para qué le han puesto esos nombres y por qué? ¿Y qué están haciendo aquí en el triángulo vulvar o sector vulvar del techo del cuarto ventrículo? Por estos orificios va a circular el líquido cefalorraquídeo, por aquí. Líquido cefalorraquídeo. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo he avanzado generalidades del sistema nervioso y les he hablado de líquido cefalorraquídeo que circula por los ventrículos laterales al tercer ventrículo, luego al cuarto ventrículo y luego al conducto central del epénimo que está en la médula. Les he dicho, por aquí circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Y quién forma el líquido cefalorraquídeo? Les he dicho, los plexos coroideos, estas formaciones de rojito que ven aquí ustedes, que están en el sector cerebeloso, en el sector medio cerebeloso. Estos son los plexos coroideos, estos son los que secretan el líquido cefalorraquídeo. Y como están secretando el líquido cefalorraquídeo, va a ir pues por los orificios de Luschka y por el de Magendie. Este líquido va a ir a circular por estos orificios, va a pasar de los orificios de Luschka al de Magendie, van a bañar prácticamente del líquido cefalorraquídeo al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo que es este va a pasar aquí al conducto central del epéndimo, aquí para bañar a la médula del líquido cefalorraquídeo. Listo, entonces yo tengo aquí en el triángulo vulvar el piso del cuarto ventrículo. Este es el piso, no, este es el techo del cuarto ventrículo. Tengo la membrana tectis o velo medular. Es más conocido como velo medular inferior. Aquí está. Todo esto es el velo medular inferior. Ahora, aquí, lateral al velo, hemos encontrado dos formaciones que parecen, habíamos dicho, dos parásitos que se llaman tenias, llamadas tenias vulvares, tenias del cuarto ventrículo o língulas también. ¿Qué más hemos encontrado aquí? Hemos encontrado tres orificios, dos laterales y uno medio, llamados orificios de Luschka y de Magendie, por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo que forman estas formaciones nerviosas que se llaman plexos coroideos. Listo. ¿Qué más tengo? Ah, inferior a la língula o a la tenia tengo este orificio que se llama ovex o cerrojo. Ahí está, el famoso ovex o cerrojo que lo he detallado cuando he hecho también piso del cuarto ventrículo, triángulo vulvar. Esto es el triángulo vulvar, el triángulo pontino. Tengo aquí el triángulo pontino, sigo con el techo, está escrito aquí, techo. Ahora, ¿qué voy a encontrar? Otra vez otras líneas transversales que me están haciendo notar, si esto era el velo medular inferior, esto va a ser el velo medular superior. Este velo medular inferior se llamaba también membrana tectis. Ahora, el velo medular superior, ya el velo medular superior, se llama así, velo medular superior o válvula de Biusis, ¿Qué voy a encontrar sobre el velo medular superior? Es más conocido como esto, ¿ya? Velo medular superior. Yo voy a encontrar, miren, un pliegue aquí arriba, bien marcado, un pliegue, es como si yo hubiera doblado la piel y se hubiera formado esto así, un pliegue, miren, un pliegue. ¿Qué se llama este pliegue? Se llama frenillo del velo medular superior. Este es el famoso frenillo del velo medular superior. No se van a olvidar por qué. Porque este es el origen aparente de este par craneal que ven de color amarillo. Los nervios se representan de color amarillo. Y este es el cuarto par craneal. ¿Cómo se llama el cuarto par craneal?
¿Cómo se llama? Troquear. Troclear, muy bien, Santiago, troclear. Entonces, miren, el troclear está naciendo a cada lado, porque no está saliendo de aquí del frenillo, por si acaso, no está saliendo a cada lado, miren, a cada lado del frenillo del velo medular superior. Entonces, cuando yo esté avanzando origen del cuarto par craneal, les voy a decir, nace a cada lado del frenillo del velo medular superior, que se tiene que acordar de esto. Este es el frenillo del velo medular superior que está en el triángulo pontino del techo del cuarto ventrículo. Listo, entonces tengo en el triángulo pontino o sector pontino el velo medular superior sobre el frenillo del velo medular superior y a cada lado del frenillo el origen del cuarto par o la emergencia del cuarto par craneal. Listo, con esto he terminado triángulo vulvar y triángulo pontino. Pero hemos dicho que el techo no solo tiene triángulo vulvar y triángulo pontino, sino también tiene un sector medio, que se llama sector medio o cerebeloso. Sector medio o cerebeloso. ¿Y qué forma este sector medio cerebeloso? Esto cuando se avance cerebelo se va a hablar. Se llama fastigium. Entonces, esta zona media o cerebelosa tiene este nombre, se llama fastigium, que va a formar parte del cerebelo, por eso le han puesto sector medio o cerebeloso. Y cuando yo hablo de cerebelo, hablo de lóbulos laterales o cerebelosos, y aquí vamos a encontrar una porción media que le une. Esta porción media tiene en su porción superior la língula, en su porción inferior el nódulo vermiano. ¿Se acuerdan? Fosita vermiana para el vérnix del cerebelo. Les he dicho, yo tengo aquí en el cerebelo el vérnix, que va a estar en la fosita vermiana del occipital. Ahí está. Entonces, este sector medio, que está uniendo los lóbulos cerebelosos, tiene en su porción anterior la língula, en su porción posterior inferior el nódulo vermiano. Entonces, aquí en este fastigio, dice, vamos a encontrar ya esta zona que se llama fastigio, está, dice, entre el nódulo, entre la língula, perdón, y el nódulo vermiano. Esta es la língula y este es el nódulo vermiano. Esta zona media se llama fastigio y este fastigio vamos a encontrar aquí en este sector medio o cerebeloso. Listo. Tengo ya al techo. Ya he terminado el techo. Sector vulvar, sector pontino o triángulo vulvar, triángulo pontino y sector medio o cerebeloso llamado fastigium, que está entre el nódulo y la língula. Ahora vamos a hacer paredes. Y son estas las paredes. Miren, ¿tiene cuántas paredes? 1, 2, 3 y 4. 4 paredes. Entonces tiene 4 paredes laterales. ¿Ya? Laterales. Abajo, los pedúnculos cerebelosos inferiores. Miren, pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Quiénes han formado? El cordón posterior cuando se ha ido separando. El cordón posterior cuando se ha ido separando ha formado los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tengo? Los pedúnculos, y estos eran los pedúnculos cerebelosos inferiores. Voy a encontrar aquí los pedúnculos cerebelosos superiores. Listo, entonces miren qué fácil. Las paredes del cuarto ventrículo están formadas por los 4 pedúnculos, los 2 inferiores y los 2 superiores. Listo, ahí está. Ya, hemos terminado paredes, fácil. Ángulos. Yo voy a encontrar 4, miren, si es un rombo, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, y aquí hay otro. 4 ángulos tiene, ya que el cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo, de un losango. Arriba, el ángulo superior está formado por el acueducto mesencefálico o de Silvio. Yo voy a encontrar aquí el acueducto mesencefálico de Silvio, por donde va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en el ángulo superior encuentro el acueducto mesencefálico o de Silvio.
Inferiormente yo voy a encontrar aquí, voy a encontrar el conducto central o del epéndimo que continúa aquí a la médula espinal. Entonces el ángulo inferior está formado por el conducto central o del epéndimo o conducto ependimal. Y los ángulos laterales, miren, están formadas por estas dos formaciones esféricas de color amarillo que parecen cabecitas, que se llaman tubérculos acústicos. Ahí está. Los tubérculos acústicos, que son parte del octavo par craneal, no se van a olvidar del número 8, Son parte, las estrías acústicas y el tubérculo acústico forman parte del nervio vestibulococlear, que es el octavo par que se encarga de la audición y del equilibrio. Entonces, los ángulos laterales están formados por los tubérculos acústicos, el superior el acueducto mesencefálico de Sigley, y inferiormente el conducto central o ependimario o del epéndimo. Con esto hemos terminado configuración externa. Ahora viene la parte más dura y quiero que me tomen atención a lo que voy a explicar. Para que me entiendan, voy a volver a esta imagen, porque de nada me sirve correr si no me van a entender. Esta es la imagen de la cara anterior, ¿no? De la cara anterior. Ah, ¿qué me falta? Me falta todavía acá configuración externa. He hecho cara anterior, esto. He detallado la fisura media anterior, que se prolonga arriba y forma el agujero ciego, abajo se superficializa y forma el entrecruzamiento motor, a los lados el surco anterolateral, y entre la fisura media anterior y el surco anterolateral, las pirámides vulvares, que son estas. Y he hablado que en el surco anterolateral, a esta altura, está esta formación verde que se llama oliva vulvar. Y que a la altura de este surco anterolateral, donde se encuentra la oliva vulvar, no se llama surco anterolateral, le hemos puesto un nombre y se llamaba surco preolivar, que estaba escrito por ahí, surco preolivar. Listo, de este surco preolivar, ahí está, están haciendo un par craneal y yo estoy viendo que es el nervio hipogloso. Miren, aquí en el bulbo ya he encontrado emergencias, nacimientos de los pares craneales. ¿No? Estoy viendo aquí en el surco preolivar la emergencia del nervio hipogloso, el origen aparente del nervio hipogloso. Ahora, he hecho cara anterior, cara posterior, pero no he hecho caras laterales ni extremos, me estoy olvidando. Cara anterior y cara posterior, terminado. Caras laterales, nos hemos saltado. Ya, aquí está. Caras laterales. Esta es la imagen de las caras laterales. Yo voy a encontrar aquí el surco anterolateral y por una parte el surco preolivar. ¿No? ¿Por qué digo preolivar? Porque aquí está la oliva. Ah, entonces encuentro el surco anterolateral y el preolivar y atrás voy a encontrar otro surco que se va a llamar posterolateral. Los dos surcos están en las caras laterales, el anterolateral y el posterolateral. Y entre los dos, aquí entre los dos, está el cordón lateral, porque esto es el cordón lateral. Ahora, ¿qué voy a encontrar en las caras laterales? ¿Qué voy a encontrar en las caras laterales? Lo primero, esta formación verdecita, que se llama oliva vulvar. Esta es la famosa, le vamos a poner número 1, la oliva vulvar. Esta formación nerviosa es la que mide 5 por 15 milímetros. 5 milímetros de diámetro por 15 milímetros de longitud. Tiene hartas conexiones con la corteza, con el cerebelo, con la formación reticular, con varios elementos. Es bien importante, ahorita voy a hablar de ello. Ahora, en relación a la oliva, delante de la oliva, ¿qué voy a encontrar? El surco preolivar. Ahí está, le vamos a poner 2. Este es el famoso surco preolivar. Ahí está, 2. ¿Y qué están haciendo del surco preolivar? El nervio hipogloso. Ahí está el nervio hipogloso naciendo del surco preolivar. Detrás de la oliva, encontraremos otro surco, el surco retroolivar. Si está detrás de la oliva, se tiene que llamar pues surco retroolivar.
Ahora, sobre la oliva. Entonces, delante de la oliva he encontrado el surco preolivar, de donde nace el nervio hipogloso, el origen aparente del hipogloso. He encontrado el surco retroolivar detrás de la oliva. Ahora, ¿qué voy a encontrar sobre la oliva y debajo de la oliva? Sobre la oliva, una fosita, ¿ya? Esta fosita se llama fosita supraolivar. Le voy a poner 3. Fosita supraolivar. ¿Y qué voy a encontrar debajo de la oliva? Unas fibras en forma de arco, así, que se llaman, le vamos a poner 4 fibras arqueadas externas. Aquí está. Entonces, repito hasta aquí. Las caras laterales se extienden desde el surco anterolateral y preolivar hasta el posterolateral. ¿Qué encuentro en él? La oliva vulvar, formación nerviosa de 5 milímetros por 15 milímetros. Longitud. Esta oliva vulvar tiene delante de la oliva el surco preolivar, detrás de la oliva el surco retroolivar, sobre la oliva la fosita supraolivar, debajo de la oliva las fibras arqueadas externas. Estas fibras arqueadas externas van a dar origen al núcleo cuneiforme o accesorio cuneiforme, que ahorita voy a avanzar. Estas fibras arqueadas van a dar origen al núcleo accesorio cuneiforme, que voy a dar en un instante más. ¿Qué más voy a encontrar aquí? Ya he visto el surco anterolateral, el preolivar. Atrás, he dicho que este surco es el surco posterolateral, está escrito por aquí. Surco posterolateral. Yo estoy viendo que de este surco posterolateral, ¿cuántos pares están naciendo, según ustedes? ¿Cuántos pares están naciendo? De este surco. 3. ¿Qué par craneal es este? El 9, glosofaringeo. El glosofaringeo. Muy bien. ¿Qué par craneal es? ¿El vago? El vago. ¿Y el inferior, qué par craneal es? El accesorio. 3 pares craneales están naciendo del surco posterolateral del bulbo. No se tienen que olvidar estas cosas, porque cuando yo diga, ¿cuál es el origen aparente del hipogloso? Me tienen que decir, el surco preolivar, porque ese es el origen aparente del hipogloso. Ahora quiero saber cuál es el origen aparente de estos 3 pares craneales, glosofaringeo, vago, accesorio, el surco posterolateral del bulbo, porque ahorita yo estoy avanzando el bulbo. Listo, tengo a las caras laterales entonces, surco anterolateral, surco posterolateral, límites. Del posterolateral no se van a olvidar, origen aparente de 3 pares craneales, glosofaringeo, vago, accesorio, en ese orden, 9, 10 y 11. Listo, tengo a las caras laterales completas. Doctora, ¿Sí? una consulta, las Sí. fositas laterales, No, la fosita lateral no está en la cara lateral, está en el extremo ya. superior. Ya, ahorita llego a eso. Gracias. Sigo, ya he terminado caras entonces. He hecho cara anterior, he hecho caras laterales, miren, las caras laterales desde el surco anterolateral hasta el posterolateral, surco anterolateral aquí, la oliva vulvar con el surco preolivar, de donde nace el hipogloso, surco retroolivar, fosita superior o supraolivar, inferior a la oliva las fibras arqueadas externas que van a dar origen al núcleo accesorio cuneiforme. El surco posterolateral con el origen aparente de estos 3 pares craneales, los faringeo, vago y accesorio. Eso era caras laterales. Ahora me falta extremos, extremo superior y extremo inferior. Con eso voy a terminar. El extremo superior. ¿Cómo se llamaba este surco? Se llamaba este surco que estaba entre el bulbo y el puente. ¿Bulbo pontino? Bulbo pontino. Hemos dicho que el bulbo se extiende desde la emergencia del primer par cervical hasta el surco bulbo pontino. Entonces, el extremo superior no es más que el surco bulbo pontino. Ahora, ¿qué voy a encontrar en este surco bulbo pontino yo? Primero, voy a encontrar, miren, a esta altura, vamos a borrar un ratito estas líneas, voy a encontrar, 1, el agujero ciego. ¿Quién ha formado la fisura media anterior cuando se ha profundizado y ha llegado aquí al surco bulbopontino? Hemos dicho que aquí se ha formado un agujero. El agujero ciego.
Luego, yo he encontrado entre la fisura media anterior y el surco anterolateral esto que se llamaban pirámides bulbares. Esas pirámides llegan aquí al surco bulbopontino y de aquí yo estoy viendo nacer un par craneal que es el abducens. Aquí dice, la emergencia del abducens. ¿De dónde nace? Del surco bulbopontino a la altura de las pirámides bulbares. Miren, surco bulbopontino a la altura de las pirámides bulbares. Estoy hablando del surco bulbopontino, que es el extremo superior del bulbo. Sigo. Ahora voy a encontrar lateral la fosita supraolivar, porque yo he dicho aquí sobre la oliva, la fosita supraolivar. Ahí está, 3, la fosita supraolivar. Lateral a la fosita supraolivar, yo voy a encontrar aquí otra fosita. Esa fosita es la lateral que nos preguntaba ahorita su compañera. La fosita lateral me estaba diciendo que está en el extremo superior del bulbo, aquí en el surco bulbopontino. Estoy yendo por orden, miren, de la línea media hacia afuera. Primero he encontrado el agujero ciego, el surco bulbopontino de donde nace la emergencia del abducens a la altura de las pirámides bulbares, sobre la oliva bulbar aquí en el surco bulbopontino, la fosita supraolivar, y lateral a la fosita supraolivar aquí en el surco bulbopontino, una fosita que se llama lateral. Y ven que de esta fosita lateral están emergiendo dos pares craneales. Yo estoy viendo aquí el séptimo y el octavo. Ah, ya sé que el origen aparente del facial y del vestíbulo coclear es la fosita lateral aquí en el surco bulbopontino. Entonces, cuando en su examen diga el origen aparente del nervio facial y vestíbulo coclear o solo del facial es, ustedes pondrán fosita lateral. Si quieren, como es surco bulbopontino, le ponen también surco bulbopontino. No va a haber problema. Si hay preguntas abiertas y dice, puede ser que diga, el origen aparente del nervio vestíbulo coclear es, ustedes pueden poner fosita lateral o pueden poner surco bulbopontino. Cualquiera, ¿ya? Listo. Esto es el extremo superior, con el surco bulbopontino y 1, 2, 3, 4 detalles, ahí están marcados, 4 detalles. Ahora, el extremo inferior, este es el extremo inferior. El extremo inferior es el límite para decir bulbo y médula espinal, porque esto es bulbo médula oblongada y esto es médula espinal. Entonces, Doctora, el extremo disculpe. inferior, ya un ratito. El extremo inferior está marcado por el entrecruzamiento motor, que no es más que la fisura media anterior que se va superficializando y se ven fibras entrecruzándose, y a eso se le llama entrecruzamiento motor. Entonces, en el extremo inferior te voy a encontrar la emergencia del primer par cervical y el entrecruzamiento motor. Ahora sí, dime. La 2 era pirámide vulvar. La 2 es emergencia del nervio abducens a la altura de las pirámides vulvares. Ay, ¿Ya? gracias. Listo. Ahora sí, con esto he terminado configuración externa. Ahora, yo quiero saber la configuración interna. Desde aquí quiero que me vayan comprendiendo. Quiero ver cómo es por dentro. ¿Por qué? Porque la médula ya sé que es así. Astas posteriores, astas anteriores, conducto central del epéndimo, surco longitudinal posterior, surco posterolateral, cordón lateral, cordón posterior, surco posterolateral, surco intermedio, cordón lateral, fisura media anterior, surco anterolateral. Así. Y he visto que del surco posterolateral, las raicillas sensitivas. Del surco anterolateral, las raicillas motoras. Esto es la configuración interna de la médula. Y hemos visto sustancia gris, neuronas, hemos visto núcleos, láminas, zonas. Sustancia blanca, haces y fascículos. Esto he detallado y esto hemos visto con ustedes en las clases pasadas. Aquí hemos visto el haz espinotalámico anterior, el espinotalámico lateral, el haz de Gol, el haz delgado, el retículo espinal, el bulbo espinal. Hemos visto el haz de Gowers, el haz de flexión.
Hemos visto hartos haces aquí y sus funciones. Ahora, si yo sé la configuración de la médula, yo quiero saber qué configuración interna tiene el bulbo. Quiero saber cómo es y para eso yo le voy a hacer 4 cortes. En la médula solo se ha hecho un corte y hemos visto esta configuración. Sustancia gris, sustancia blanca, haces, fascículos, y aquí hemos visto núcleos, zonas, neuronas, las alfa, las gamma, la vegetativa simpática, la vegetativa parasimpática, la de Renshaw, eso hemos detallado, núcleo gelatinoso, el marginal, el propio, el gelatinoso, el propio, el basal medial de Clark, el basal lateral de Becherel, medial y lateral de la comisura gris, medial y lateral del asta anterior. Hemos hecho láminas, lámina 1, lámina 2, lámina 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos hecho neuronas, estas que hemos detallado, y hemos hecho zonas, somatomotora, visceromotora, somatosensitiva, viscerosensitiva. Todo esto he detallado, es de la configuración interna de la sustancia gris y los haces y fascículos, la sustancia blanca. Ahora yo quiero saber esto y le voy a hacer 4 cortes. 4 cortes. Les voy a nombrar a qué altura voy a hacer. Mi primer corte va a ser a esta altura, en el entrecruzamiento motor. Justo aquí donde está la línea punteada de azul. Primer corte. Si está a la altura del entrecruzamiento motor, este rojito que ustedes ven entrecruzándose las fibras motoras, se llama entrecruzamiento motor. El primer corte transversal le voy a hacer aquí. Entonces va a llamar primer corte a la altura del entrecruzamiento motor. Perdón, entrecruzamiento motor. El segundo corte le voy a hacer sobre el entrecruzamiento motor. Le voy a hacer aquí. No chocando la oliva, por favor. El pulso está bien. Le vamos a hacer así. Este va a ser el segundo corte. Está sobre el entrecruzamiento motor. Este segundo corte se llama entrecruzamiento sensitivo. Entrecruzamiento sensitivo. Este es el segundo corte. El tercer corte le voy a hacer a nivel del nervio vago. Ahí. Y a nivel de la oliva vulvar. ¿Y qué más estoy viendo? El hipogloso. Este es el tercer corte. Entonces el tercer corte va a ser a la altura del nervio vago de la oliva vulvar y del hipogloso. El tercer corte. Y el último corte, el cuarto, le voy a hacer aquí. ¿A qué nivel de hecho? Glosofaringio, a nivel del nervio glosofaringio, la oliva vulvar y también el hipogloso. Entonces, perdón, voy a empezar con el primer corte. Voy a tomar un poquito de agua, ya es que tanto hablar se seca la saliva. Perdón, listo. Primer corte, aquí, entrecruzamiento motor. Luego voy a hablar del segundo, luego voy a hablar del tercero y del cuarto. ¿Para qué? Quiero ver cómo va a ir cambiando la morfología, la forma del bulbo. Quiero ver qué voy a encontrar en el primer corte. ¿Qué voy a encontrar en el segundo? Ya estoy viendo qué voy a encontrar en el tercero. ¿Por qué? Porque se supone que voy a encontrar los núcleos del vago. Voy a encontrar a la oliva y voy a encontrar al núcleo del hipogloso. En el cuarto corte, ¿qué voy a encontrar? Los núcleos del glosofaringio. Voy a encontrar la oliva y voy a encontrar el núcleo del hipogloso. Eso, pero quiero ver. Ahora, eso en relación a la sustancia gris. Y sustancia blanca, ¿qué voy a encontrar? ¿Se acuerdan de los haces y fascículos de la sustancia blanca de la médula espinal? Esos mismos voy a encontrar. No así todos, algunos, porque se va a ir cambiando, ¿no? Aquí abajo era médula espinal, aquí arriba es bulbo, entonces va a ir cambiando la morfología de la médula aquí en el bulbo. Borde, borde. Voy a hacer el primer corte a nivel del entrecruzamiento motor. Aquí, el primer corte. Y quiero ver cómo se encuentra el bulbo en ese corte. A ver. Entrecruzamiento, aquí está. Este es configuración interna. Primer corte.
Ya estarán viendo aquí que dice primer corte a nivel del entrecruzamiento motor o de pulsación de las pirámides también se llama. Esta es la imagen del primer corte. No se van a olvidar porque aquí está todo descrito. A ver, ¿qué voy a ver? Aquí, un ratito voy a bajar esto para que me puedan entender. Primer corte. Aquí arriba está la corteza cerebral. ¿Se acuerdan, no ve? Aquí está el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y todo lo que está por fuera se llama corteza cerebral. Esta es la corteza. De esta corteza están bajando fibras. Miren, estas representadas de rojo y estas representadas de color morado. Morado. Estas fibras que bajan de la corteza van a bajar hasta el bulbo. Hasta el bulbo. Ahora voy a subir esto. Solo quería mostrarles o representar la corteza con esta línea roja. Entonces, estas fibras están bajando, miren, de la corteza. ¿Cuántas fibras bajan, dice, de la corteza? Un 100% de fibras, en un porcentaje de un 100%. Entonces, de aquí de mi corteza van a bajar a la médula un 100% de fibras. Pero de este 100% se van a dividir así. 90% y 10%. A un número grande de fibras y un número bien pequeño de fibras. Es esto que ven de rojo, estas fibras de rojo son del 90%, gruesas en más cantidad. Y estas fibras de color lila, son el 10% en menor cantidad. Listo, hasta aquí entonces. ¿De dónde están bajando las fibras? De la corteza cerebral. ¿A dónde? Al bulbo. ¿Cuántas están bajando? En un 100%, distribuidas en un 90% y un 10%. ¿Qué pasa con el 90%? Le voy a hacer de rojo. Estas son. Por los dos lados, por el lado derecho y por el lado izquierdo están bajando del bulbo. Ah, miren, están bajando el 90% de fibras, por el lado derecho y por el lado izquierdo. ¿Y qué va a pasar? Aquí estoy viendo. Les voy a dibujar y les voy a preguntar qué es esto. ¿Qué asta es esta? ¿Qué asta es? ¿Anterior o posterior de la médula? ¿Qué asta es? Anterior. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque es dentada el asta anterior, gruesa. En cambio, el asta posterior es delgada de superficie regular. Así. Aquí estoy viendo el asta posterior, miren, delgada de superficie regular. Ahora, ¿qué está pasando con este 90% de las fibras que están bajando de la corteza? Ah, se han ido al lado derecho y las del lado derecho se han ido al lado izquierdo. Se han entrecruzado así. Las del lado izquierdo se han ido al lado derecho, las del lado derecho al lado izquierdo y se han entrecruzado. A este entrecruzamiento se llama aspiramidal cruzado. Ah, entonces, las fibras de la corteza que han bajado en el 90% llegan hasta el asta anterior del bulbo, porque en el bulbo hay asta anterior, aquí estoy viendo que en el bulbo hay asta anterior y hay asta posterior. No ha cambiado mucho la morfología de la médula espinal. Aquí abajo está la médula espinal y miren, la morfología, la forma es casi la misma. Se ha modificado un poquito, ahorita voy a ver cómo. Entonces, borro otra vez. Estas fibras de la corteza, el 90% cuando desciende, se entrecruzan. Y al entrecruzar se ha formado esto que se llama el haz piramidal cruzado. El haz piramidal cruzado. ¿Y qué va a pasar con el 10% de las fibras? Miren, ese 10% desciende al bulbo, pero no se entrecruza. ¿Qué hace? Pasa directamente al bulbo. Ah, entonces, ¿qué se va a llamar? Haz piramidal directo. Ya tengo dos formaciones aquí en el bulbo. Se ha formado el haz piramidal cruzado del 90% de las fibras que descienden de la corteza y se ha formado el haz piramidal directo del 10% de las fibras que descienden de la corteza. Listo. Perdón. Tengo entonces ya dos formaciones en el primer corte.
dos formaciones en el primer corte. Haz piramidal cruzado, haz piramidal directo. Ahora, este haz piramidal cruzado, miren lo que ha hecho con las astas anteriores. Supongamos, un ratito voy a traer este imagen. Supongamos, mi cabeza es el asta anterior. Mi cabeza, el asta anterior. Han venido las fibras de la corteza, el 90%, y han venido aquí hacia mi cabeza. Las del lado derecho han entrecruzado, las del lado izquierdo han entrecruzado. ¿Qué han hecho? Van a decapitar mi cabeza. ¿Por qué? Porque el haz piramidal cruzado del lado derecho y del lado izquierdo, ahí está. Las fibras se han entrecruzado, han formado el haz piramidal cruzado, y al entrecruzarse han decapitado mi cabeza. Me han cortado la cabeza. Eso van a hacer aquí. Se han pasado por las astas anteriores, miren, van a decapitar a la cabeza del asta anterior. Y cuando se decapite, se fragmente, porque así es esto. Así. Ha pasado por aquí el haz piramidal cruzado. Las ha decapitado a las astas anteriores. Ahora, esta asta anterior no se llama más asta anterior. Es el famoso núcleo activo. Ya tengo tres formaciones en el primer corte. Tres formaciones. Haz piramidal cruzado, haz piramidal directo y núcleo ambiguo. Entonces, a mí me preguntan, ¿de dónde nace el núcleo ambiguo? Si a mí me dicen, ¿de dónde nace el núcleo ambiguo? Yo digo, de la decapitación o fragmentación de las astas anteriores del bulbo. Aquí está, de la médula oblonga. ¿Qué ha pasado? El haz piramidal cruzado ha fragmentado al asta anterior. Aquí está. Y se ha transformado esta fragmentación, esta decapitación, en el famoso núcleo ambiguo. Así, esta forma tiene el núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo está dividido en tres porciones. Superior, superior, media e inferior. ¿Para qué? De esta porción superior van a ser, aquí yo voy a encontrar un núcleo, perdón, es el núcleo del glosofaringeo. En la porción media, el vago. En la porción inferior, el accesorio. Entonces, yo voy a encontrar en el núcleo ambiguo el origen real de estos tres pares craneales en este núcleo ambiguo. El origen de la porción superior del núcleo ambiguo, el glosofaringeo. De la porción media, el vago. De la porción inferior, el accesorio. Listo. Tengo yo tres formaciones ahorita en el primer corte. El haz piramidal cruzado, el haz piramidal directo y el núcleo ambiguo. Y de este núcleo ambiguo están naciendo tres pares craneales. No se van a olvidar. Glosofaringeo, vago, accesorio. Origen real. Porque el aparente, ¿de dónde era? El origen aparente de esos tres pares craneales, ¿dónde era? ¿Se acuerdan? Santiago. ¿De dónde es el origen aparente? Posterolateral Del del surco, muy bien. Surco retrolineal. No, retro El no. surco posterolateral. Exacto, miren. Un ratito. Aquí está el surco posterolateral del bulbo. Este es el origen aparente del glosofaringeo, del vago y del accesorio. Ahora, el real dice que es del núcleo ambiguo. Miren qué facilito. Ya sé de dónde nacen los pares craneales, el real y el aparente. Ahora me estarán diciendo, ¿nacen de dos lados? Porque yo sé que se están preguntando, ¿nacen del surco posterolateral y nacen del núcleo ambiguo? ¿Cómo? Esto les voy a explicar ahorita para que no se pierda. Cuando hablo de origen real, aquí del núcleo ambiguo, me refiero primero a células. Cuando ustedes escuchen origen real de los pares craneales, se tienen que imaginar células. Células. El origen real de los pares craneales siempre va a ser de células, de un núcleo de células. Nacen filetes nerviosos y forman un nervio. ¿Ya? Supongamos el glosofaringeo. El glosofaringeo, su origen real es de estas células que están en el núcleo ambiguo, de estas neuronas que están en el núcleo ambiguo, en el tercio superior. Y se ha formado el nervio. Ahora, si ya tengo aquí el origen real, quiero saber, pues, por dónde va a ser su origen aparente, que es una superficie
externa. El origen aparente es de una superficie externa. Si yo hablo de origen real, las células las puedo ver a simple vista. ¿Las puedo ver o no? ¿Las células No. puedo ver? No. ¿Qué necesito para ver una célula? Un microscopio necesito. Ustedes ven en histología epitelio plano simple, epitelio plano cúbico, cilíndrico, ciliado, no ciliado, estratificado, qué sé yo. Eso lo pueden ver con el microscopio y son células que están formando ese epitelio. El origen real se refiere a células, no los puedo ver, no veo el origen real. Pero sí veo este origen aparente cuando ya se ha formado el nervio. Ha nacido de células, pero ya se ha formado un cordón duro, que es el nervio. Y este nervio sale de una superficie externa visible. Esto sí puedo ver. El origen aparente sí lo puedo ver. Ha nacido de aquí, que está aquí adentro, el núcleo ambiguo de células. Y tengo el origen aparente, que es de una superficie externa visible. Entonces, esto sí puedo ver. El origen aparente es visible a simple vista. El origen real no es de células. Entonces, cuando digo el núcleo ambiguo es el origen real del glosofaringeo, del vago y del accesorio, me estoy refiriendo a las células de ese núcleo ambiguo. Y cuando digo origen aparente, me estoy refiriendo pues a la superficie externa de donde emerge. ¿De dónde está saliendo? Del bulbo. ¿De qué parte? Del surco póstero lateral. Ya tengo tres formaciones en el primer corte. El haz piramidal cruzado, 1, el haz piramidal directo, 2, y el núcleo ambiguo, 3. 3. ¿Y qué nace del núcleo ambiguo? El origen real del glosofaringeo, del vago y del accesorio. Ahí voy a tener el origen real. Las neuronas de donde van a nacer glosofaringeo, vago, accesorio. Sigo con el primer corte. Me falta todavía. Me falta. Eso ha pasado con el asta anterior. ¿Por qué? Porque el haz piramidal cruzado ha venido, se ha entrecruzado y ha decapitado el asta y ha formado el núcleo ambiguo. Pero ¿qué pasa con el haz piramidal directo? Miren, el haz piramidal directo ha continuado su trayecto y ha llegado hasta las astas posteriores. Aquí están las astas posteriores. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que las astas posteriores se tornen gruesas, aumenten su calibre. ¿Se acuerdan? Las astas posteriores eran así delgaditas, de superficie lisa. Ahora, este haz piramidal directo que ha pasado directamente a la sustancia gris va a hacer que esta asta posterior se torne gruesa, así aumente su grosor. ¿Y qué va a pasar si va a aumentar su grosor? ¿Qué va a pasar si va a aumentar su grosor? Voy a borrar un ratito esto. Aquí, en la cara posterior, yo he detallado, vamos a suponer que es el surco intermedio. ¿Qué haz era este? Porque esto es el cordón posterior y este el surco intermedio. Este haz delgado que está medialmente, ¿qué se llamaba? ¿Qué se llamaba? Grácil. El haz Grácil. grácilo de Gol. Miren. Este es el haz grácil delgado o de Gol. En cambio, este haz lateral aquí era el haz cuneiforme o de Burgach. Ahora, ¿qué está pasando con las fibras que están bajando, formando el haz piramidal directo? Van a hacer que se cambie la morfología del asta posterior. ¿Por qué? Porque he dicho que el asta posterior se torna gruesa, se va a tornar bien gruesa, va a aumentar su volumen. ¿Y qué va a pasar con el haz de Gol y el haz cuneiforme? Van a formar, dice, dos relieves. Van a formar dos relieves. El haz de Gol va a formar un relieve y el haz cuneiforme o de Burgach otro relieve. ¿Qué se van a llamar? Núcleo grácil, Gol o delgado, y este núcleo cuneiforme. Los haces ya no son más haces, ahora son núcleos. ¿Por qué? Porque el haz piramidal directo, al bajar, al descender directamente por el asta posterior, ha cambiado la morfología, dice, la forma. ¿Y qué ha hecho? Que el haz de Gol se transforme en núcleo de Gol.
que las cuneiformes de Burgdorf se transformen en núcleo de Burgdorf. Ahora, ¿qué más va a pasar? El asta posterior, como se ha tornado gruesa, va a hacer que se forme un tercer núcleo que se va a llamar núcleo sensitivo espinal del quinto par. Núcleo sensitivo espinal del quinto par. ¿Cuántas formaciones ya tengo en el primer corte? Uno, hemos dicho, el haz piramidal cruzado, este de rojito. 2, el haz piramidal directo. 3, el núcleo ambiguo con el nacimiento del clúster isopago accesorio. 4, el núcleo de Gol o Gracie. 5, el núcleo cuneiforme o de Burgdorf. 6, el núcleo sensitivo espinal del quinto par. Uno más me falta. Son 7 formaciones en el primer corte. Aquí, yo estoy viendo este redondito. ¿Qué se llamaba esta perforación, este conducto que perfora la sustancia gris? ¿Cómo se llama? Centralo de epéndimo. Muy bien, conducto centralo del epéndimo. Dicen que este conductito se va dorsalmente, se hace posterior, y aquí la sustancia gris le va a rodear, y va a formar la formación reticular, que es importante, no se van a olvidar. En el primer corte, entonces, tengo 7 elementos que se han formado en el primer corte. La formación reticular, que es el centro de la respiración, gracias a este centro, que se llama formación reticular, nosotros podemos respirar. Entonces, 7 elementos, no se van a olvidar. Primer corte, entre cruzamiento motor. Entre cruzamiento motor, primer corte. ¿Cuántos elementos hay en el primer corte? 7. El haz piramidal cruzado, el haz piramidal directo, el núcleo ambiguo, el núcleo grácil, el núcleo cuneiforme, el sensitivo espinal del trigémino y la formación reticular. Listo. Estos son los detalles del primer corte. Ahora, el segundo corte. Doctora, ¿la formación reticular nace del conducto del epéndimo? No, es la sustancia gris que rodea al conducto del epéndimo, ¿ya? Sustancia gris que rodea al conducto central del epéndimo. Eso forma la formación reticular, que es el centro de la respiración. Segundo corte. ¿Dónde les he dicho que era el segundo corte? Necesito esto siempre porque ustedes... El entrecruzamiento sensitivo. Ah, se llama entrecruzamiento sensitivo. ¿Y a qué altura del bulbo era? ¿A qué altura del bulbo era? El entrecruzamiento motor era aquí. El sensitivo... En la altura del sexto par craneal. No, este es el sexto. De la dicusación de las pirámides. Era sobre el entrecruzamiento motor. Aquí. Sobre el 11, doctora. Perdón. ¿Cómo? Sobre el 11. Ah, eso, ya, bien. Me confundí. Te has confundido el numerito. Bien, está bien. Listo. El segundo corte se llama entrecruzamiento sensitivo y es sobre el entrecruzamiento motor. Siempre he dicho que el entrecruzamiento motor es aquí. Esto que ven de rojito, les he dicho, se van a acordar el entrecruzamiento. El sensitivo es sobre. Ahora, ya, mi segundo corte. Listo. Ahora quiero saber qué voy a encontrar en el segundo corte. En el primer corte, 7 elementos. En el segundo. La imagen es esta, del segundo corte. Miren. La morfología es la modificación de las astas posteriores. Yo estoy viendo aquí a las astas posteriores. Ya no hay astas anteriores. Ya se ha formado. Aquí está el núcleo ambiguo. En el primer corte ya se ha formado el núcleo ambiguo. ¿Por qué? Porque se ha decapitado al asta anterior y como el resultado de esa decapitación, de esa fragmentación, por el entrecruzamiento, por el haz piramidal cruzado,
Se ha formado el núcleo en vivo de donde nace el plasma y hago el accesorio. Ahora, quiero hablar de las astas posteriores. En el segundo corte se ve las astas posteriores. Listo. Hemos hablado del núcleo que se ha formado, les he dicho. El haz delgado grácilo de Golgi cambia de forma y se transforma en núcleo de Golgi o grácilo. El haz cuneiforme de Burbach cambia de forma y se transforma en núcleo, llamado núcleo cuneiforme. Ahora, en este segundo corte, estos núcleos, dice, alcanzan su mayor volumen. ¿Qué quiere decir? Se van a tornar más grandes, mucho más grandes. Ahora, esto es del lado derecho, del lado izquierdo. El núcleo grácilo de Golgi, el núcleo cuneiforme de Burbach. Solo estoy hablando de los dos núcleos, no estoy hablando del tercero, porque eran tres, ¿no es cierto? El núcleo de grácilo, el núcleo cuneiforme, el accesorio espinal del trigémino, es este. Pero yo estoy hablando solo de estos dos, del núcleo grácil y del cuneiforme, del núcleo grácil y del cuneiforme. ¿Qué pasa con estos núcleos en este segundo corte? A partir de estos núcleos van a nacer fibras, miren, del núcleo grácil, fibra. Del núcleo cuneiforme, fibras. Del núcleo grácil, fibras. Del núcleo cuneiforme, fibras. Ah, estas fibras, ¿qué forma tienen? Estas fibras, ¿qué forma tienen? ¿Qué parecen? ¿Son verticales? ¿Son oblicuas? Arqueadas. Miren, yo he dibujado como arquito aquí. Arqueadas. Estas fibras se van a llamar fibras arqueadas internas. Entonces, ¿de dónde nacen las fibras arqueadas internas? Del núcleo de Golgi y del núcleo cuneiforme. De estas nacen las arqueadas internas. Ahora, ¿qué pasa con estas fibras arqueadas internas? Quiero que se fijen en el dibujo. Las fibras arqueadas internas, estas del lado izquierdo van a ir al lado derecho. Y las del lado derecho van a ir al lado izquierdo. También se están entrecruzando. ¿Y para qué? Para ascender. Miren, han ascendido. Entonces, ¿qué pasa? Que las fibras arqueadas internas se entrecruzan, ascienden y forman esto. ¿Qué se llama esto? Se llama lemnisco medial. Entonces, ¿de dónde nace el lemnisco medial? Del entrecruzamiento de las fibras arqueadas internas. ¿Y de dónde nacen las fibras arqueadas internas? Del núcleo cuneiforme y del núcleo grácil. Eso quiero que entiendan. Estoy hablando del segundo corte entrecruzamiento sensitivo. ¿Qué pasa en este corte? El núcleo grácil y el núcleo cuneiforme emiten fibras arqueadas internas. Estas arqueadas internas se entrecruzan y ascienden. Este ascenso de estas fibras arqueadas internas forman el lemnisco medial. Este lemnisco medial tiene una función bien importante. Porque va a llegar hasta el tálamo. Estas fibras arqueadas ascienden y llegan al tálamo. Estoy hablando del diencéfalo que está sobre el mesencéfalo. Tengo aquí arriba primero el puente, el mesencéfalo y arriba el diencéfalo. Ahí en el diencéfalo voy a encontrar el tálamo. Entonces, miren, estas fibras recorren un trayecto increíble. Primero recorren el puente, luego van al mesencéfalo y luego suben hasta el tálamo. Y cuando llegan al tálamo van a cumplir varias funciones como ser impulsos de la sensibilidad profunda consciente. Táctil, les he dicho que me averigüen qué quiere decir protopática, epicrítica, vibratoria. ¿Quién ha averiguado? ¿Quién ha averiguado qué quiere decir sensibilidad profunda consciente, táctil, protopática, epicrítica, vibratoria, consciente? ¿Han averiguado o no? La verdad. Epicrítico creo que era cuando uno podía describirse de duro, blando, áspero. ¿Ya? Y vibratorio había leído, pero no estaba muy claro, que eran como estímulos así como continuos que uno podía percibir. Ya. Protopática creo que tiene que ver con la sensibilidad primitiva, ¿no? Ya, pero tienen que aprender a acostumbrarse a dar conceptos. ¿Qué quiere decir protopática? Concepto.
epicrítica con C, vibratoria con C, porque les van a preguntar ese concepto. ¿Ya? Luego darán ejemplos, pero primero. Entonces se va a quedar todavía en pausa lo que tenían que averiguar. Ya han averiguado algo grosero, como dicen, a grandes rasgos, pero necesitamos definiciones. ¿Ya? Definiciones. Entonces, hasta aquí. Primer corte. Primer corte. Núcleo grácil, núcleo. Estoy hablando de la zona posterior, el asta posterior. Por eso es entrecruzamiento sensitivo, porque ¿quién tiene función sensitiva? Las astas posteriores. El núcleo grácil, el núcleo cuneiforme, de estos nacen las fibras arqueadas internas, estas ascienden, se entrecruzan y forman el menisco medial que termina en el tálamo para cumplir funciones de impulsos de sensibilidad, profunda consciente, protopática, vibratoria, táctil y epicútica. Sigo con el primer Doctora, corte. ¿Sí? ¿a qué se refiere con sensibilidad sin discriminación? Y eso por eso tienen que averiguar. Discriminar quiere decir cuando tú quieres, ¿Diferenciar? sientes caliente, frío, no estás discriminando lo que es caliente, frío. Discriminar lo que es liso de lo áspero. Discriminar lo que es grueso de lo delgado. Eso es discriminar. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Este es el primer corte, el segundo corte, perdón, entrecruzamiento sensitivo, me falta unos detalles más. No he descrito solo estos núcleos con sus fibras arqueadas internas y el menisco medial. Pero me falta pues describir este núcleo, este tercer núcleo. Este tercer núcleo se va a llamar accesorio cuneiforme. Este. Accesorio cuneiforme. Así le vamos a llamar, porque este es el núcleo cuneiforme y está cerca a él otro núcleo que se llama accesorio cuneiforme. Es el que hemos visto, el sensitivo espinal del trigémino. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué van a pasar con estos núcleos? Aquí está el otro. De estos núcleos también van a nacer fibras, ¿así? Fibras. También que tienen forma de arco. Si estas eran las fibras arqueadas internas que nacen del núcleo de cuneiforme, estas van a ser las fibras arqueadas externas, aquí está escrito, que nacen del núcleo accesorio cuneiforme. Ahora, estas fibras arqueadas externas, ya, estas fibras arqueadas externas van a llegar hasta el cerebelo, Y cuando estas fibras arqueadas externas que nacen del núcleo accesorio cuneiforme lleguen hasta el cerebelo, se van a encargar de la sensibilidad profunda inconsciente de los miembros superiores del cuello y del segmento superior del tronco. ¿Qué se refiere con la sensibilidad profunda inconsciente? Inconscientemente, ¿no? Cuando uno está inconsciente, está durmiendo. Sensibilidad profunda inconsciente de los músculos del cuello, ¿ya? Y del segmento superior del tronco. Ahora, hasta aquí voy a hacer un breve resumen y aquí vamos a quedar. Miren, me estoy extendiendo mucho esta parte, nos falta todavía 2 cortes para terminar el bulbo. Yo creo que Neo voy a terminar como en 2 semanas todavía. A ver, segundo corte, entrecruzamiento sensitivo. ¿Cuántos elementos se han formado? Hasta aquí ya tengo 3. El núcleo grácil, el núcleo cuneiforme, el accesorio cuneiforme. Tengo la formación de las fibras arqueadas internas. 1, 2, voy a ir por orden. 1, núcleo grácil. 2, núcleo cuneiforme. 3, fibras arqueadas internas. 4, menisco medial. 5, accesorio cuneiforme. 6, fibras arqueadas externas. 6 cosas. Y la formación reticular, que no se van a olvidar, 7. Formación reticular. Ahora, ¿qué más va a pasar? Sí. Doctora, pero ahí tengo una confusión porque el Espérame un núcleo que ratito. nace... Voy a terminar con esto y luego me dices tu confusión. Ya. ¿Ya? Tengo hasta aquí 7 detalles. Hemos hecho el núcleo grácil, hemos hecho el núcleo cuneiforme, las fibras arqueadas internas, el menisco medial, hemos hecho el accesorio cuneiforme, las fibras arqueadas externas,
Hasta aquí hemos llegado. Ahora, estas fibras arqueadas internas, si se fijan, estas fibras arqueadas internas, al entrecruzarse para formar el menisco medial, ¿qué están haciendo? Miren, se han entrecruzado, van a decapitar al asta posterior, la van a decapitar, igual que el entrecruzamiento, las fibras que han formado el asta piramidal cruzado y han decapitado al asta anterior y han formado el núcleo ambiguo. Estas fibras arqueadas internas también están decapitando al asta posterior. Están decapitando al asta posterior. ¿Y saben qué están formando al decapitar? El núcleo sensitivo espinal del quinto par. Entonces, si a mí me preguntan, de la decapitación del asta anterior nace, yo digo el núcleo ambiguo. De la decapitación del asta anterior, el núcleo ambiguo, de donde nace el gloso faríngeo, el vago accesorio, origen real. De la decapitación del asta posterior, ¿qué nace? Yo hago así el asta posterior. Y de la decapitación del asta posterior, yo digo, el núcleo sensitivo espinal del trigemio. Allí está. Entonces, en el primer corte, lo más importante es la formación del núcleo ambiguo. ¿Por qué? Porque de ahí nacen el gloso faríngeo, el vago, el accesorio. Y aquí, de la decapitación del asta posterior por las fibras arqueadas internas, porque aquí era las fibras que bajan de la corteza y forman el entrecruzamiento, la decruzación. Aquí, las fibras arqueadas internas que decapitan el asta posterior dan nacimiento al núcleo espinal sensitivo del quinto par. Entonces ya sé de dónde nace el núcleo sensitivo del quinto par. De la decapitación del asta posterior, segundo corte. Y el núcleo ambiguo como origen real plus vago accesorio, origen real motor, nace de origen real motor, ahí está, motor porque es hasta anterior motora, nace del núcleo ambiguo que es decapitación del asta anterior. A ver, ahora sí, dime Jesús. Ya, ahí con lo que dijo me quedó más claro, pero entonces, del núcleo, de los dos núcleos del glaciar cuneiforme, Sí. nacen fibras arqueadas externas e internas. Las externas, Sí, espera. Del núcleo grácil y del cuneiforme, las arqueadas internas. Y luego el menisco medial. Del núcleo accesorio cuneiforme, las arqueadas externas. Eso quiero que se te quede. Las arqueadas internas solo del núcleo grácil y del cuneiforme. Y las externas del accesorio cuneiforme. Ahora, estas arqueadas internas que forman el menisco medial han decapitado al asta posterior. Y esta asta posterior va a ser el núcleo sensitivo del quinto par. En cambio, cuando se ha decapitado al asta anterior, han formado el núcleo ambiguo, de donde nace el 9, 10 y 11. Del asta posterior nace el quinto, el núcleo sensitivo del quinto. Listo, esto era segundo. A ver, dime. además de que nace el núcleo sensitivo del quinto par, Sí, también forman el menisco medial. el lemnisco medial nace del entrecruzamiento de las fibras arqueadas internas. Las fibras arqueadas externas, ¿ya? No van a formar lemnisco, pero sin embargo van a ir hasta el cerebelo para la sensibilidad profunda inconsciente, dice, de los músculos del cuello y de la región posterior del tronco. Eso es. En cambio, el menisco medial, este sí forma el menisco medial, las fibras arqueadas, van hasta el tálamo para controlar la sensibilidad, hemos dicho, vibratoria, epicrítica, ¿no ven? ¿No es cierto? Eso ustedes tienen que averiguar. Listo, esto era Doctora, segundo disculpe, corte. una consulta. Dime. ¿Cómo se llamaba la decapitación, el núcleo que formaba la decapitación de la hasta ¿Anterior o posterior? Posterior, núcleo Sí, sensitivo espinal del quinto. gracias. Núcleo sensitivo espinal del quinto. Esta es la imagen del tercer corte. Y esta es la imagen del cuarto corte. Van a leer para el miércoles porque yo voy a pasar un poco más rápido. Esa era la parte más difícil de explicar. Esto ya es sencillo. El tercer corte es este. A nivel del vago, de la oliva vulvar y del hipogloso. El tercer corte que les he mostrado en la cara anterior del bulbo.
¿Qué voy a encontrar? Los núcleos del vago, el núcleo ambiguo, el fascículo solitario, el víscero motor, el víscero sensitivo del vago. Voy a encontrar el núcleo del nervio hipogloso. Voy a encontrar el núcleo del trigémino, porque he visto el sensitivo del trigémino, ahí está el sensitivo del trigémino. Voy a encontrar la formación reticular que he hablado desde el primer corte. Primer corte, formación reticular. Segundo corte, formación reticular. Y voy a encontrar la oliva vulvar. Voy a detallar la oliva y sus conexiones a través de sus fibras córtico-cerebelosas, espino-cerebelosas, estrío-olivares. Voy a empezar a hablar así. La siguiente clase y voy a hacer haces y fascículos que son formaciones blancas. Estos, fascículo longitudinal medio, voy a empezar a hablar así. Este es el menisco medial y voy a hablar de las córtico-óculos-cefalogíricas. Entonces, para la siguiente clase, tienen que entrar leyendo. Yo me doy cuenta porque ustedes me preguntan, ¿qué ha dicho? ¿Qué se formaba? ¿Qué dice allá? Eso quiere decir que no leen, porque si no ya tienen que entrar leyendo. No van a aprender en hora y media lo que no han podido todo un fin de semana. Eso quiere decir, ¿ya? Esto voy a avanzar la siguiente rápido, así como ahorita he avanzado rápido. Y voy a empezar puente. Entonces, lean puente, parte del puente, y voy a terminar, vuelvo a la siguiente clase, ¿ya? Esto se los voy a subir a la plataforma, ¿ya? Y nos vemos conmigo el día miércoles, ¿ya? Ya es hora. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego.